Profe, disculpe, está grabando. Dígame, que estoy grabando. Justo déjame pausar. Ya, lo último que alcanzamos a ver antes de que hiciéramos, ¿cierto?, la prueba la semana anterior y todas esas cosas, fue este concepto. Llegamos a la última fase de la disfunción miocárdica, donde habíamos dicho que la principal alteración que genera la disfunción miocárdica era una alteración sobre la contractilidad del corazón, o sea, del miocardio. En general, el daño estaba en el miocardio. Pero habían veces que el miocardio se encontraba totalmente sano y el problema no era el miocardio mismo, sino que era la conducción eléctrica que necesita el miocardio para contraerse. Es como que nosotros le quitamos el estímulo al pobre miocardio para que no pueda funcionar correctamente. Y esa falta de estímulo es lo que generaba las arritmias, ¿cierto? Y nosotros definimos en la clase dos tipos de arritmias dependiendo del lugar del corazón en donde ocurrieran. Cuando las arritmias ocurrían en las aurículas se les llamaba arritmias supraventriculares. Y cuando las arritmias ocurrían en los ventrículos, se les llamaba arritmias ventriculares. Desde el punto de vista de la conducción eléctrica del corazón, las arritmias ventriculares están relacionadas principalmente con el funcionamiento del miocardio, pero también están relacionadas con la transmisión eléctrica del haz de His y con la transmisión eléctrica que ocurre en la red de Purkinje, siendo esta la más importante en este sistema, ¿ya? La red de Purkinje. En el caso de las alteraciones que son arrítmicas supraventriculares, nosotros vamos a tener alteraciones que generan cierto eh, eh, complicaciones o falla en la transmisión eléctrica de las aurículas. Como en las aurículas se encuentra el nodo sinusal, que es el marcapaso, y el nodo auriculoventricular, que es el que permite el paso de la información eléctrica hacia las dos ramas de las de His, ¿cierto? Las arritmias supraventriculares están relacionadas directamente con el nodo sinusal y con el nodo auriculoventricular y su funcionamiento. Y cuando uno las miraba el electrocardiograma, podíamos ver diferencias sustanciales en la forma que tenía el complejo QRS cuando se veía una arritmia supraventricular versus una arritmia ventricular. En la arritmia supraventricular el complejo QRS es normal porque la falla está en SA o AB, que son los nodos que están antes de que se genere QRS. No sé si se acuerdan ustedes, pero cuando lo que vimos la semana pasada es que se generaba, ¿cierto?, la onda P, de ahí el complejo QRS y luego T, ¿cierto? Y aquí tenemos P, Q, R, S y T. Y habían cosas que teníamos que recordar, que P era principalmente la fase de despolarización auricular, pero cuando P se activaba aquí, se generaba el primer impulso desde el nodo sinusal. Entonces la información está en el nodo sinusal en este momento y está de cuando termina P, ¿cierto?, en todo este momento viajando por las aurículas y lentamente moviéndose hasta el nodo auriculoventricular. Y en el nodo auriculoventricular alcanzamos, ¿cierto?, el final del segmento PQ, ¿ya? Entonces, cuando las fallas son auriculares, esto es lo que se tiene que ver afectado, ¿cierto? P y el intervalo PQ. Esas son las dos cosas que deberían verse afectadas cuando tenemos una arritmia supraventricular. Y por lo tanto, QRS, si es que aparece, va a aparecer de forma normal, porque la falla no está en el complejo QRS porque no es ventricular. Por su parte, si es que el problema es ventricular, nuestra principal manifestación va a estar aquí, en lo que sería QRS y T. Principalmente entre R y S, ¿ya? De hecho, lo que ocurre es que en general las ondas del electrocardiograma se ensanchan y se ensanchan principalmente las ondas de Q, R y S, ¿ya? Aquí R, aquí S y por aquí debería venir T, ¿ya? Este ensanchamiento me habla de inmediato de que la falla está ocurriendo a nivel ventricular, porque QR es el que se está viendo afectado, P está normal y T puede o no estar normal, depende de si la falla afecta o no la despolarización ventricular, como pasa en algunos casos, ¿ya? Entonces, cuando afectamos QRS, hablamos de una arritmia ventricular. Y si afectamos a P o el intervalo PQ, estamos hablando de una arritmia supraventricular, o sea, auricular, ¿ya? Eso
Eso es una de las cosas que teníamos que tener claro. Además que las arritmias podían ser, también les dije en la clase anterior, aumentando la frecuencia, las que le llamamos taquiarritmias, y arritmias que disminuyen la frecuencia, que se le llama bradiarritmias. Y creo que hasta ahí llegamos la semana pasada. Entonces, vamos ahora a pasar a hablar de las arritmias ventriculares. Las arritmias ventriculares se manifiestan principalmente como en el electrocardiograma como una alteración que se conoce como o fibrilación ventricular o bien una contracción ventricular prematura. Es decir, que están apareciendo complejos QRS en momentos en donde no hay una onda P ni un intervalo PQ, sino que la onda QRS aparece mágicamente y sola. Y esto es porque es muy difícil, no es tan común que el ventrículo tenga actividad contráctil pura, es decir, que el ventrículo se contraiga por sí mismo y solo. Eso es muy difícil porque en general en el corazón fisiológicamente hablando, la onda eléctrica se genera en la aurícula, entonces siempre la falla de los ventrículos viene después de que ocurrió la falla en la aurícula, entonces es raro que esto ocurra, pero ocurre. ¿Ya? ¿En qué momento podría ocurrir una arritmia ventricular? Generalmente las causas son cosas que ya vimos que afectaban al miocardio, como la hipertrofia cardíaca, que hace que los músculos sean más grandes y eso hace que la conducción eléctrica esté retrasada o que le cueste más tiempo o necesite más espacio para poder viajar dentro del corazón y eso hace que se demore más y eso puede hacer que se haya un desfase entre la aurícula y los ventrículos. También podría generarse en la cardiomiopatía dilatada, que ya no es que haya más músculos, sino que la extensión es más grande porque se dilató el músculo en general. Y las cardiomiopatías ritmogénicas ventriculares derechas del boxer, que son características del boxer y que generan entonces esta alteración también, pero en el ventrículo derecho. Hay enfermedades que pueden contribuir a incrementar los efectos arrítmicos que pueden tener estas enfermedades, principalmente modificando uno, el metabolismo, o sea, la disponibilidad de nutrientes, oxígeno o alguna glucosa, podría afectar también o generando microtrombo, cualquier cosa por el estilo. Podrían deprimir directamente al corazón, es decir, que están enviando señales, como pasa con la pancreatitis, que es cierto que libera el factor depresor del miocardio, que también puede afectar al músculo del corazón. Y también podría deberse a una alteración, ¿cierto?, directamente neuronal, en donde el simpático esté afectando de forma directa al miocardio del ventrículo y no al nodo sinusal y el aurículo ventricular, que no sé si se acuerdan ustedes, no están inervados por el simpático, sino que están inervados por el parasimpático. Sea como sea el caso, todas estas lesiones pueden generar ciertas áreas de isquemia, pequeños traumas o lesiones o anormalidades en los electrolitos que puedan generar una alteración en el ritmo del corazón. Esto va a hacer entonces que el impulso eléctrico necesite viajar por más distancia, que se desvíe porque hay un infarto, que no tenga la suficiente potencia como para despolarizar, como pasa en la alteración de electrolitos. O sea, hay muchas cosas que podrían generar esto, pero vamos a tener que evaluar dos cosas. Cuando ya el impulso está desviado y se genera una alteración en el electrocardiograma, el animal puede tener una alteración arrítmica que no es patológica y una condición arrítmica que sí es patológica. ¿Cuándo vamos a considerar que la condición arrítmica no es patológica? Cuando la frecuencia que tenga la arritmia no afecte las funciones biológicas del animal. Es decir, que si un animal tiene una arritmia, pero esa arritmia le permite vivir, hacer ejercicio y continuar con su vida diaria, no es una arritmia de consideración. Nosotros le vamos a llamar principalmente arritmia de ritmo estable, ¿ya? Que en general tienen una baja frecuencia de episodios al día, que son como 50 episodios al día. Estamos hablando entonces de que un animal tiene 1 a 2 fenómenos de arritmia por hora del día, ¿cierto? Y eso es bastante poco, es difícil que nosotros tengamos tanto tiempo un corazón de un animal en un electrocardiograma, menos que lo estemos leyendo con un lector de multiparámetros. Cuando las arritmias son más de 50 episodios al día, estamos hablando de un ritmo inestable. ¿Por qué? Porque ya se está generando una alteración en el funcionamiento de los tejidos. Sin embargo, los tejidos tienen una alta capacidad de adaptación. Entonces, como todo es muy posiblemente adaptable,
el ritmo inestable puede generar unos signos clínicos, ¿ya? Cuando no los genera, pero si hay una taquicardia evidente, nosotros tenemos una alteración sin signos que genera taquicardia ventricular pura, nada más que eso. La taquicardia ventricular es una condición que le permite al animal vivir, pero va a tener hipertensión porque va a tener un exceso de sangre en la circulación que va a hacer que sus presiones sean muy altas. Entonces, la hipertensión puede generar o desembocar diferentes condiciones posteriores que podrían ir haciendo un daño crónico en diferentes tejidos, ¿ya? El ritmo es muy alto y es excesivamente rápido, impidiendo que los ventrículos puedan llenarse correctamente, estamos en una situación de fibrilación ventricular y es grave, porque la fibrilación ventricular es una contracción que inicia pero que no termina completamente. Entonces, no termina, vuelve a iniciar, no termina, comienza a iniciar, no termina. Entonces, el corazón en la fase que debería relajarse, debería estar llenándose y en la fase que se contrae, ¿cierto? Debería estar induciendo el impulso. Entonces, ninguna de las dos fases se está desarrollando completamente. Entonces, el corazón, en vez de llenarse completo, se llena un pedacito, un poquitito. Y en vez de expulsar todo eso hacia afuera, está expulsando otro poquitito, pero no es suficiente. Entonces, esa poca expulsión que está teniendo el corazón fibrilado va a hacer que el animal entre en una hipoxia y cerebral y ahí se nos va a morir, ¿cierto? O va a perder la conciencia automáticamente. Entonces, en un caso de fibrilación ventricular, hay que sacar al animal de la fibrilación con un eléctrico, ¿ya? Ahora bien, ¿cierto? Si la eyección o la taquiarritmia no está generando una fibrilación, sino que está generando una alteración del ritmo que nosotros podemos distinguir como las contracciones ventriculares prematuras, y esta supera la frecuencia cardíaca de 250 latidos por minuto, el animal puede que tenga una alteración en el llenado. Y esto se explica, yo no sé si se acuerdan ustedes que si esta es la curva de presiones, ¿cierto? En un animal, el animal inicia sus sístoles, llega a su máximo de presión, que se le llama la presión arterial sistólica o PAS, y luego debería descender en una línea hasta llegar al mínimo de la presión, que se le llama presión arterial diastólica, pero esto no es lo que ocurre en realidad en condiciones fisiológicas, ¿ya? Lo que pasa es que en realidad, vamos a con otro color, el animal sube al máximo de la PAS, que es cuando expulsa toda la sangre del corazón hacia la arteria y la presión de la arteria se llena, ¿cierto? Las arterias están llenas, la presión es lo máximo y llegamos a la paz normal de un perro, pero cuando comienza a bajar, como las arterias que reciben la sangre desde el corazón son arterias elásticas, lo vimos en esto, ¿se acuerdan? Son arterias que tienen una gran cantidad de fibra elástica en su composición. Cuando se estiran, ¿cierto? Vuelven a regresar de golpe, como un elástico. Entonces, al regresar como un elástico, vuelven a golpear a la sangre y se tiene un nuevo aumento de la presión en la diástole. Y de aquí baja. Eso hace que la presión diastólica del animal no sea tan baja, ¿ya? ¿Y por qué es relevante esto? Porque estos fenómenos que ocurren entre la paz y la paz son las fases que ocurren durante la diástole del corazón, ¿ya? Y la sístole es mucho más cortita. Entonces, cuando nosotros acortamos el tiempo de esto, ¿cierto? Esto ocurre en un latido. Si nosotros lo acortamos porque estamos aumentando la frecuencia y estamos haciendo más rápido el momento en que se vuelve a contraer y se vuelve a generar una sístole y bla, 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 lo que cortamos más es la fase diastólica, no la fase sistólica, ¿ya? Y si nosotros cortamos más la fase diastólica, estamos dándole menos tiempo al corazón para llenarse. ¿Ya? Y si le estamos dando menos tiempo al corazón para llenarse, expulsa menos sangre. Y ese resultado es lo que genera el síncope en los animales y los eventos, ¿cierto? Que pueden llegar a ser cuadros graves, ¿cierto? Con coma incluso en animales que tienen alteraciones ventriculares muy graves en cuanto a su impulso eléctrico. ¿Estamos? Aquí en el electro que estamos viendo, vamos a ver el caso de una fibrilación abajo y arriba tenemos una contracción ventricular prematura. Para que leamos un poco el electro, yo les voy a poner aquí, eso es P, esto es Q, R, S y T. T está invertida porque ustedes saben que T puede ir hacia arriba, hacia abajo, de acuerdo a cómo pongamos los electrodos en el animal, ¿cierto? En el electrocardiograma y es fisiológico, ¿ya?
Entonces ahí tenemos P, Q, R, S y T. Aquí tenemos otro P, Q, R, S y T. Pero si se dan cuenta aquí, aparece un complejo QRS, ¿sí? Que es súper, súper ancho. Esto es mucho más ancho que lo que se estaba viendo en el lado de acá, donde nosotros marcamos los electrones, por ejemplo aquí, ¿sí? Eso, en comparación con esto, es mucho más grande. Y si ustedes se dan cuenta, P no existe, P no está. Entonces yo veo un QRS y ni siquiera hay una onda T seguida. Simplemente hubo una fase de contracción o despolarización ventricular, no seguido por una despolarización auricular, o sea, precedido, perdón, por una em, contracción auricular, ni tampoco hubo relajación ventricular. A esto nosotros le llamamos contracción ventricular prematura, porque el ventrículo se contrajo antes de que cualquier estímulo lo indujera. Si se dan cuenta, aquí tuvimos un episodio, luego viene un episodio normal, otro episodio normal y nuevamente una contracción ventricular prematura. El animal vuelve a tener otra vez la misma alteración, otra vez normal y nuevamente una contracción ventricular prematura. Esto ya está afectando mucho al animal porque estos eventos se están repitiendo muchas veces en pocos segundos, si se dan cuenta. Entonces, obviamente esta condición es grave porque se están viendo muchos episodios de contracciones ventriculares prematuras antes de que el animal alcance a iniciar una fase normal. Entonces, si no hubo contracción de aurículas, no hubo llenado ventricular, estas contracciones no tienen ninguna productividad en cuanto a la sangre que sale desde el corazón. En el lado de acá, lo que tenemos, ¿cierto?, es una fibrilación ventricular. Si ustedes se dan cuenta, lo único que estamos viendo son ondas que suben y que bajan, pero que en realidad imitan a esto que estábamos viendo aquí, a estas como contracciones ventriculares prematuras, pero no alcanzamos a ver ni el inicio ni el final de otra cosa, sino que simplemente se repite una contracción ventricular prematura una al lado de la otra, ¿cierto? Esto está más o menos siguiendo la altura de lo que se ve acá arriba en el electro, ¿ya? Pero eso igual no es tan relativo. Aquí las contracciones son súper seguidas, rápidas. El animal no está expulsando nada, no tiene tiempo entre medio para contraer ni llenar. Y solamente cuando nosotros le pegamos un shock eléctrico, ¿dónde está el mouse? Aquí, ahí está. El choque, un golpe eléctrico. Esto vuelve a intentar recuperar un ritmo convencional. Primero, se dan cuenta que todavía siguen siendo un poco anchos los complejos. A esto se le llama ciclo de conducción aberrante, pero luego ya se retoma un ritmo relativamente normal dentro de el corazón de este animal una vez golpeado con un shock de fibrilación, ¿ya? Un choque eléctrico. Cuando nosotros estudiamos las arritmias supraventriculares, vamos a tener ciertas taquiarritmias, donde la única importante es la fibrilación auricular, pero no es tampoco tan relevante porque las aurículas no contribuyen mucho al llenado ventricular. Si se acuerdan un poco de fisiología en el ciclo cardíaco, la fase de sístole auricular solo llena el 20 al 30% máximo del ventrículo. Y el llenado ventricular es generalmente pasivo, ocurre sin necesidad de contracciones auriculares, en donde el 70 al 90% de todo el ventrículo se llena. Entonces, las fibrilaciones auriculares solo afectan al ritmo, afectan el origen, ¿cierto?, de los QRS posteriores, pero desde el punto de vista funcional, no impiden que el ventrículo pueda liberar la sangre hacia el exterior, ¿no? Pero igual son graves, o sea, no es que dejen de serlo, siguen siendo graves. Lo que vamos a ver nosotros son las que generan bradiarritmias, que son las más interesantes desde el punto de vista de la veterinaria, y lo que hacen es reducir el ritmo del corazón a 60 latidos por minuto los perros o 100 latidos por minuto los gatos. Cuando esto baja más abajo de eso, estamos hablando de una bradiarritmia, ¿ya? Las bradiarritmias que se conocen pueden ser cuatro o pueden ser clasificadas entre cuatro tipos de arritmias. Tenemos la bradicardia sinusal, el síndrome de disfunción sinusal, el paro atrial y el bloqueo auriculoventricular. Entonces vamos a partir hablando de la bradicardia sinusal. Esta es una depresión que ocurre sobre el nodo sinusal, principalmente dada por la inervación parasimpática que tiene este nodo.
Como el nodo sinusal solamente recibe inervaciones del parasimpático, perdón, la acetilcolina disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, cualquier estímulo que active en exceso al parasimpático va a deprimir en gran cantidad al nodo sinusal. Como resultado de esta depresión, el animal va a tener ciertos episodios más largos entre un latido y otro, pero sus ondas P, ¿cierto? Y todo lo que va a ocurrir en ellas va a ser completamente regular. ¿Ya? Después vamos a ver qué significa eso, se los voy a explicar un poquitito con un dibujo, ¿ya? Entonces, el incremento, lo que ocurrió aquí fue un incremento en el sistema parasimpático, principalmente por respuesta vagal, porque es el nervio vago el que tiene aferencias parasimpáticas sobre el nodo sinusal. Y esto se puede dar por enfermedades intestinales que estimulen directamente a la vía sensitiva del vago, enfermedades respiratorias que depriman también el nervio vago y que necesitan un reflejo vagal como fenómeno compensatorio, enfermedades neurológicas que afecten a la generación en el nodo, en el núcleo hipotalámico del parasimpático, o enfermedades oculares que también están relacionadas con dolor y con otras alteraciones que pueden estimular directamente al parasimpático. Esto puede ir o no sumado a condiciones como el hipotiroidismo, en donde el animal, ¿cierto?, va a tener una menor estimulación simpática sobre el corazón, que no, ¿cierto?, contrarresta el estímulo parasimpático presente dentro del corazón. Como resultado de esto, el animal termina en una bradicardia sinusal. ¿Y cuál es lo que vamos a ver aquí? Simplemente el animal va a tener su P, QRS y T. Después va a tener su P, URS y ay, estoy dibujando horrible, y P, pero va a tener una pausa larga, larga, larga. Como que va a tratar de tirar un P, pero no puede. Y cuando lo tire, cuando lo logre sacar, va a sacar un P como súper potente, porque es como que el impulso está tratando de originarse y trata de arrancar así, rum, 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 pero el parasimpático lo frena, ¿cierto? No, todavía no. Y el impulso sigue, rum, rum, y sigue subiendo como la energía posible dentro de la célula, y el parasimpático lo sigue parando. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya es tanta la energía contenida dentro de la célula que se genera una gran despolarización. Y esa gran despolarización resulta en una P súper gigante. Un poco más grande, en verdad, no es gigante, pero es un poco más grande que lo que es la P convencional, ¿ya? Y después viene un QRS normal, otro T, y así de nuevo se repite el impulso eléctrico. Eso es bradicardia sinusal. Tengo unos electros más adelante que se los voy a mostrar. En el síndrome de disfunción sinusal, lo que tenemos es una alteración sobre la estructura de la aurícula por reemplazo de un tejido. Esto se da porque hubo un episodio de muerte tisular en la aurícula que generó una cicatriz de tejido fibroso o que fue reemplazado por tejido graso o degenerado por la edad. Se da principalmente en perros súper viejos que tengan un marcapaso implantado, que no es tan común, pero en perros viejos sí se puede dar de forma igual, ¿ya? Nunca ha sido descrita el síndrome de disfunción sinusal en gatos. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Resulta que el impulso trata de originarse, pero las células del nodo sinusal están fibróticas o muchas de ellas están muertas. Entonces, no hay suficiente energía para empezar un impulso, ¿ya? No es como en el caso anterior que había algo que estaba deteniendo el impulso. Aquí no hay nada que lo detenga, sino que aquí lo que está fallando es la energía necesaria para generar el impulso. No la hay. Entonces, como no la hay, necesita tiempo para poder acumularla. Y se genera entonces la alteración. ¿Cómo se vería eso entonces en el electrocardiograma? Principalmente esto se vería, ¿cierto?, como una pausa nuevamente, porque es bradicárdico, esto reduce la frecuencia. Está aquí, PQRST, luego PQRST, y el animal tiene una pausa larga. La pausa rítmica, esa es la pausa típica de la arritmia. Pero aquí no es que tenga la fuerza ya para empezar y esté acumulando y vaya a irse para arriba como pasaba en el anterior, sino que no es suficiente, no es suficiente. Y cuando llega a ser suficiente, es muy pequeñito.
y después viene una onda normal, ¿sí? Como que aquí viene chingadito el impulso, entonces como que quiere salir, no puede, no puede, no puede, y cuando lo logra sale así un mini impulso, es un pulso súper chiquitito. Y luego viene el impulso normal, ¿ya? Síndrome de disfunción sinusal. Ya ahora nos quedó más claro cómo funciona. El paro atrial es una condición rarísima en medicina veterinaria. Esta simplemente se debe ya a una completa ausencia de la conducción del impulso dentro de la aurícula. En condiciones fisiológicas esto no se da. Tendría que, o sea, patológica me refiero, es muy poco frecuente en veterinaria. Se da en animales que tienen trastornos como, por ejemplo, unas miastenias gravis súper avanzadas o un trastorno del corazón en donde se haya generado una supermiocarditis que produjo una gran inflamación en el corazón y que destruyó todas las aurículas. Pero eso es súper poco común en veterinaria. No es común que veamos miocarditis en los animales. Entonces, el paro atrial solo se nos va a dar en una sola condición. Y es cuando nosotros le pongamos al animal una eutanasia con potasio. En los cuadros de hipercalemia inducida o iatrogénica, nosotros vamos a tener un paro atrial. Y esto en general va a generar una alteración de los electrolitos y el potasio tiene mucho que ver con la repolarización. Cuando nosotros aumentamos el potasio más allá de lo que tiene la célula, porque le inyectamos potasio al animal para eutanasiarlo, lo que estamos haciendo es que el potasio invierta su gradiente. Antes la gradiente del potasio era de salida. Ahora lo que estamos haciendo es hacer una gradiente de entrada. Y como el potasio tiene carga positiva, lo que terminamos generando es una despolarización en el momento que debería ocurrir una repolarización. Entonces, en la fase de repolarización de los ventrículos es donde más vamos a poder ver esto porque los ventrículos son más grandes. Entonces, como resultado de esto vamos a ver una onda T gigante y esa es la característica de esta alteración en el electrocardiograma. P casi no se ve. Luego QRS con suerte se ven, pero la diferencia está en que T es enorme. Y esto es porque le pusimos un exceso de potasio al animal, ¿ya? Característico del paro atrial por hipercalemia, ojo. Y finalmente, lo que nos queda, lo último, es el bloqueo auriculoventricular. Aquí el impulso en la aurícula se generó. Todas las aurículas pudieron despolarizarse. Por lo tanto, P va a estar normal. P está normal completamente porque las aurículas pudieron hacerlo bien. El problema está en que al llegar el impulso al nodo auriculoventricular, aquí algo que puede ser el parasimpático, que podría ser una alteración estructural, que podría ser una enfermedad en el corazón, hace que sea difícil transmitir el impulso por el haz de Gissas a la red de Purkinje o simplemente lo bloquea completo. Por eso que a esta condición se le llama bloqueo auriculoventricular. Se da más en los perritos viejos que en los gatitos y se caracteriza, ¿cierto?, por tener ondas P que están alteradas en su fase siguiente, o sea, en el intervalo PQ o lo que viene más adelante. La característica más común del bloqueo auriculoventricular, el más clásico, es el bloqueo auriculoventricular de tipo 2, MOVIT 2, ¿sí? Que es una onda P que debería venir seguido por QRS y T, pero en este animal, ¿cierto? Aparece P y no hay nada. Y luego viene PQRS y T. Entonces tenemos una onda P que no está seguida ni antecedida por absolutamente nada. Es una onda P sola. Cuando esto se le ve, a esto se ve, se le llama bloqueo AB de tipo 2. Y los bloqueos AB de tipo 2 pueden ser de tipo MOVITS 1. No me pregunten por qué se llama MOVITS. O de tipo MOVITS 2, ¿ya? El que nosotros estamos viendo es el de tipo 2. La verdad es que si ustedes quieren aprender más, hay de tipo 1 y de tipo 3, ¿ya? Si ustedes quieren aprender más de estos bloqueos auriculoventriculares, son muy específicos, en verdad. No son difíciles. Algunos lo que hacen es, por ejemplo, alargar el tiempo entre PQ y RS, que es el de tipo 1. Hay otros, por ejemplo, que van agrandando de a poco el espacio que hay entre un PQ y RS
¿cierto? Y lo van haciendo cada vez más largo, que es el Movitz de tipo 1, de tipo 2, pero Movitz 1, y el que yo les mostré, que es el Movitz 2, que es el más clásico de todos y el que nos permite, ¿cierto? Ver bien la ausencia del funcionamiento del nodo auriculoventricular. ¿Ya? Pero igual lo pueden leer, no es difícil de entender si ustedes ya comprendieron cómo funcionaba el bloqueo B y por qué se estaba generando. Aquí vamos a ver entonces algunos electrones. Va a radical de sinusal. P, Q, R y S. P, Q, R y S. Miren, una pausa, ¿cierto? Aparece un P, Q, R, S, otra pausa y un P compensatorio, gigante. Un P más grande de lo que usualmente alcanza a ser. En el siguiente, tenemos, aquí hay un electro bien feito, pero es P, Q, R y S, S aquí, de acá, P, Q, R, S aquí y T acá. ¿Ya? Y ven esta super pausa gigante y una onda o complejo QRS chiquitito, clásico del síndrome de disfunción sinusoide. Y en el bloqueo B, aquí pueden ver entonces el P, el Q, el R, el S y el T. Y pueden ver aquí cómo la onda P no viene seguida por absolutamente nada en ninguno de los... Esto sería entonces un bloqueo auriculoventricular de tipo 2, MOVIT 2, ¿ya? Porque no viene seguido por absolutamente nada. Aquí lo que estamos viendo es un parotrial inducido por potasio. Tenemos primero una condición de potasio relativamente normal, una que ya está hipercalémica y esta ya es eutanásica. Y podemos ver cómo la eutanásica desaparece completamente en la onda P. QRS se ven muy chiquititos, sobre todo Q, o sea, perdón, R en general. Esto es Q, R y S. Ahí sí. Y pueden ver que R es súper bajo y T es gigante. T creció muchísimo, ¿ya? Que es lo característico de la hipercalemia. Con eso ya dicho, terminamos las disfunciones miocárdicas y nos vamos a estudiar ahora las sobrecargas de presión, ¿ya? Eh, Nosotros habíamos dicho que dentro del corazón existían alteraciones básicas. Yo me voy a devolver una diapo que estaba mucho más adelante, que está aquí. Esta. Y habíamos dicho que cuando hablamos de insuficiencia del sistema cardiovascular, la causa que teníamos era la disfunción miocárdica, un exceso de presión sobre el corazón que hacía muy difícil la expulsión de la sangre y el corazón se hipertrofiaba en respuesta. Teníamos una sobrecarga de volumen en donde llenábamos demasiado el corazón y eso terminaba generando un crecimiento o dilatación cardíaca. Teníamos una inhibición por fuera en donde el corazón no tenía espacio para llenarse y eso hacía que la expulsión de la sangre fuera muy poca y una disfunción dentro de los vasos sanguíneos y dentro de la sangre que impedía que aunque el corazón expulsara sangre de forma fisiológica, la demanda no era satisfecha por la sangre y por lo tanto el corazón tenía que incrementar su frecuencia para poder trabajar y terminaba también hipertrofiándose. Nosotros vimos solamente esto, así que nos vamos a ver ahora los otros casos, pero son más cortitos, así que eso es lo bueno. Así que partamos con la sobrecarga de presión. ¿Qué es la sobrecarga de presión? Simplemente que el corazón necesita, para poder mover la sangre desde una zona a otra, superar la presión del compartimiento siguiente, ¿ya? Si este compartimiento tiene una presión determinada y nosotros tenemos una presión dentro de una cavidad del corazón también determinada, para que la sangre se mueva necesitamos hacer una gradiente de presión, donde la presión sea mayor en un compartimiento y menor en el otro. Cuando yo tengo más presión en un lado, la sangre se va a mover de donde hay más a donde hay menos. Entonces yo debo vencer la presión del sistema para que la sangre se mueva. Es así. Entonces, ¿qué pasa en la sobrecarga de presión? La presión que viene en el compartimiento siguiente, después del corazón, está demasiado alta. Y como esta presión es tan alta, el corazón para poder expulsar necesita aumentar más todavía la presión. Y ahí estamos en un problema, porque el corazón para hacer eso necesita trabajar mucho. Las causas pueden ser dos. Una, que
no hay una falla literal de la presión, sino que hay una falla en la salida de la sangre, que sea muy pequeño el espacio y que por lo tanto impida estéricamente, o sea, físicamente, la salida de la sangre desde el corazón. O dos, sí existe un aumento de la presión en la circulación. La primera causa, que es por una disminución en el espacio, se conoce como estenosis. Y existen dos descritas que muy comunes en veterinaria: la estenosis subaórtica, que ocurre en la válvula aórtica, y la estenosis pulmonar, que ocurre en la válvula pulmonar. Ambas van a ser el mismo fenómeno. Fíjense que como la sangre trata de salir desde el ventrículo hasta la pulmonar o hasta la aorta, como no puede porque el orificio es muy pequeño, la sangre empieza a apretar a las válvulas que tenían esas cavidades que no se abrían en esta condición, como son la mitral en el lado izquierdo, la tricúspide en el lado derecho. Y si estas válvulas que están sufriendo por la presión que está apretando este ventrículo para poder salir por ese pequeño hoyito con la sangre, van a terminar venciendo sus cuerdas tendíneas. Y si se vencen, se abren hacia arriba. Y si las válvulas se abren hacia arriba, la sangre pasa, en vez de pasar hacia la aorta o hacia la pulmonar, se regresa hacia la aurícula. Y al regresarse hacia la aurícula, se nos generan los famosos soplos. Entonces, lo que tenemos aquí son soplos mitrálicos o soplos tricuspidios por un exceso de presión sobre la válvula que terminó venciendo la estructura valvular, las cuerdas tendíneas, permitiendo el regreso de la sangre hacia las aurículas en el corazón, ¿ya? Además, como este orificio es tan chiquitito, cuando ustedes toman una manguera, ¿cierto? Y aprietan la superficie, o sea, la salida del agua de la manguera, lo que ocurre es que la velocidad con la que sale expulsada la sangre es muy alta. Entonces ustedes tienen que imaginarse que lo mismo pasa aquí. Cuando la sangre sale, lo poco y nada que sale va a salir muy fuerte y va a golpear la pared de la aorta y la pared de la pulmonar. Y eso va a ir debilitando lentamente la pared aórtica y la pared pulmonar. En los casos más extremos se puede generar una ruptura aórtica y el animal se nos muere porque simplemente pierde volumen muy rápido de sangre en la cavidad torácica. O bien se genera una especie de debilitamiento en la pared y un aneurisma que termina generando flujo turbulento que puede con el tiempo, ¿cierto?, desencadenar en una hemorragia interna. ¿Ya? Entonces ustedes aplicarán ambas cosas, ¿cierto?, para ambos lados. Ahora bien, ojo con esto, porque en el lado izquierdo, cuando ocurre esto, la sangre se regresa a la aurícula izquierda. Entonces, en el lado izquierdo, la congestión de la sangre, o sea, que la sangre no avanza, ocurre en la pulmonar, en la circulación pulmonar. Entonces, ¿qué pasa? La circulación pulmonar termina aumentando su presión y como resultado de esto se genera un edema pulmonar. Yo tengo lo que se conoce famosamente como el edema cardiogénico. ¿Han escuchado de eso? Es como la mancha que hay alrededor del corazón, como de un edema. Se genera principalmente porque hay un incremento en la presión pulmonar y eso es por falla cardíaca izquierda. Pero si ocurre en el lado derecho, cuando la estenosis pulmonar, la congestión ocurre a nivel de la circulación sistémica. Entonces, lo que yo tengo como resultado de esto es un edema que se manifiesta inicialmente como una ascitis, pero que es un edema generalizado, porque el animal tiene toda su circulación, menos la pulmonar, ¿cierto?, congestionada. Por eso a esto se le llama falla cardíaca congestiva, porque genera una congestión de la circulación sistémica. En el caso de la sobrecarga de presión, lo que tenemos, o sea, perdón, en la sobrecarga de presión, que no son por salida, sino que por real aumento en la presión, los dos cuadros van a ser hipertensión sistémica y la hipertensión pulmonar. Son condiciones que son veterinarias rarísimas. Estas cosas no ocurren nunca. De hecho, es muy poco probable que ustedes vean, o sea, es imposible en verdad, que ustedes vean un animal en veterinaria con hipertensión como enfermedad basal, ¿ya? No es una enfermedad base, es una enfermedad, es una condición generada por otra enfermedad, un signo, más que una enfermedad propia como pasa en el ser humano. ¿Por qué es rara? Primero porque no,
existe, ¿cierto?, algún mecanismo que pueda generar hipertensión de forma natural por alteración en la estructura de los vasos sanguíneos, porque los perros y los gatos comen dieta balanceada, generalmente para ellos. Dos, la toma de presión en veterinaria es muy difícil. Entonces nosotros no podemos hacer un registro real de la presión, aunque lo queramos, porque en perros y en gatos ocurren cosas que impiden que nosotros registramos la presión de forma natural, como por ejemplo los perritos son súper variables de acuerdo a su tamaño, a su raza, a su edad, a su estado reproductivo, a su género. Entonces, los registros de un perro con otro perro no son comparables. No podemos tener un rango normal de presión en un perro, no. Lo que tienen que tener es un rango normal de presión para una raza, edad, tamaño y sexo específico, cosa que es completamente imposible, si se dan cuenta. Hay una tonelada de razas, así que va a ser muy difícil que ustedes puedan tener eso para todas las edades de esas razas. No, eso va a ser horrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es comparar al animal contra el mismo. Y para eso lo que tenemos que hacer es registrarle la presión al animal varias veces antes de que el animal tenga una enfermedad. Entonces, ¿quién hace eso? Nadie. En las clínicas nadie te lleva al veterinario, al perro, para que el veterinario le tome la presión solo de forma, ¿cómo se llama esto? Preventiva. Entonces, no tenemos registro con qué comparar, así que es súper difícil que distingamos si es real o no su presión. Sin embargo, se dice que en los perros la presión está aproximadamente entre 333 a 75 milímetros de mercurio. Yo lo pongo relativamente en duda porque eh, eso va a depender un poco de la raza. Las razas más chicas tienen más presión y las razas más grandes tienen menos presión. Entonces, igual hay que evaluar todas esas cosas. En el caso de los gatos, es imposible que ustedes tomen una presión real. No se puede. El gato, la única forma que le puedan tomar la presión de forma real es que el gato esté en coma, pero en un coma que sea fisiológico, no inducido, porque si ustedes inducen al animal anestésica, con un plano anestésico, le ponen, ¿cierto? Lo meten al coma inducido por fármaco, el animal está deprimido en su función cardíaca, así que va a tener una presión más baja de la que debería tener. No sirve tampoco. Y si ustedes tratan de tomarle la presión a un gato, simplemente por llevarlo a la clínica ya no tienen la presión real. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, se tiene que tomar la presión además 3 veces, y si estos valores están aumentados, aquí tienen los parámetros que se consideran en veterinaria como hipertensión leve, moderado o severa. Las causas son enfermedades que incrementan el gasto cardíaco o que incrementan la resistencia vascular. No puede ser, por ejemplo, un hiperadrenocorticismo, un hipertiroidismo que incrementa la contractilidad cardíaca y el corazón bombea más. En el feocromocitoma hay exceso de adrenalina en la sangre y eso hace que se contraiga más el ventrículo, o en enfermedades que expandan el volumen de la sangre, como pasa en la enfermedad renal, en donde hay mucho volumen sanguíneo y una hipertensión por incremento de la resistencia vascular, en el hiperaldosteronismo, en el hiperadrenocorticismo, en todas estas condiciones donde se expande el volumen de la sangre porque hay o bien mucha glucosa que arrastra mucha agua, o bien hay un exceso de recaptación de sodio a nivel renal. Sea como sea, todo esto incrementa el volumen de la sangre. Si esa era rara, la hipertensión pulmonar es más rara todavía. Esta sí que es rarísima, así como enfermedad propiamente tal, es súper poco común. Generalmente los registros que existen son por, como entre comillas, hallazgo. Causa aparente no se sabe, porque la mayoría de las causas que generan esta condición en veterinaria son condiciones de laboratorio, o sea, como un aumento en la proteína tanto que generó un incremento de esto. Entonces, la verdad es que esta enfermedad es rarísima en medicina veterinaria y que puede producir un exceso de presión en el pulmón que impida que la sangre del ventrículo derecho salga hacia la circulación pulmonar. Rara, no es mucho lo que se puede decir de ello. Con eso ya dicho, terminamos ya con la fase o sea, con la parte de la sobrecarga de presión. Y ahora yo les voy a explicar esta pura diapo y vamos a salir en una pequeña pausa, ¿ya? Vamos a hablar ahora de la sobrecarga de volumen, en donde lo que tenemos se puede parecer mucho a la sobrecarga de presión, pero aquí lo que está pasando es que los ventrículos, las aurículas se están llenando con más sangre de la que deberían llenarse. No es que les cueste sacar la sangre la pueden sacar normal. El problema está en que se están llenando más. ¿Y por qué se pueden llenar más?
Una, porque ocurre, por ejemplo, un proceso inflamatorio dentro del corazón que hace que las válvulas, en vez de ser una telita larga y estirada ¿cierto? Que se cubre y cierra los orificios del corazón, se retraigan porque se inflamaron. Entonces, si se inflaman, se ensanchan, se engordan, ¿cierto? Se dematizan. Y al dematizarse estas válvulas, se vuelven como una especie de pelotas y no alcanzan a cubrir todo el espacio. Entonces, la sangre se puede regresar con un pequeño trombo, ¿ya? Esto es rarísimo, 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 que sea por una infección, ¿ya? Generalmente se asocia a enfermedad periodontal, pero es rarísima. Muy rara en medicina veterinaria la endocarditis por bacterias, ¿ya? La enfermedad valvular mitral crónica sí es más común y es una enfermedad que tiene un gran componente hereditario, así que es muy genética, en donde el animal por un defecto natural en el depósito del colágeno del tejido va a ir engrosando de a poco el lugar de las válvulas y al engrosarla va a ocurrir este mismo fenómeno que dije acá, se van a dilatar, se van a ver más grandes y no van a alcanzar a cubrir lo que deberían cubrir porque están, ¿cierto?, ensanchadas y como están ensanchadas, y se formaron estos nodulitos, ¿cierto? Las válvulas van a regurgitar la sangre y se van a generar los soplos. Como resultado de esto, las aurículas se están llenando de mucho volumen. Las aurículas se dilatan. Y como se dilatan, el corazón se hipertrofia hacia afuera. Y esa hipertrofia hace que entonces el corazón vaya deformándose y creciendo mucho. Ojo con esto, porque lo que vamos a ver ahora es la comunicación izquierda-derecha, que es una alteración generalmente congénita en veterinaria, que se puede dar a diferentes niveles dentro del corazón, ¿ya? Si este es el corazón de un perro, y aquí está la aurícula derecha, y aquí está la aurícula izquierda, y aquí está el ventrículo derecho, y aquí está el ventrículo izquierdo, nosotros podemos tener comunicación entre las aurículas, que es una condición fisiológica que se conoce con el nombre de foramen oval, aurícula con aurícula, foramen oval, y que tiene como consecuencia la contaminación de sangre desde el ventrículo, desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. No pasa mucho al revés porque la presión ventricular, o sea, la presión auricular izquierda es mayor que la presión auricular derecha, ¿ya? Porque el lado izquierdo tiene más fuerza de contracción, entonces eso hace que la sangre en realidad pase de el lado izquierdo al lado derecho principalmente. La otra condición ya es más grave. Esta normalmente foramen oval se cierra cuando los animales nacen o cerca del nacimiento. La más grave es esta que comunica los ventrículos, que se llama defecto del septum interventricular. Y esta condición mezcla sangre oxigenada con desoxigenada y es muy fácil que la sangre del ventrículo izquierdo pase hacia el derecho, dilatando el derecho, ¿ya? Esta alteración puede ser fisiológica o patológica. Es fisiológica en los especies de animales que son tricamerales, que tienen el corazón dividido en tres cámaras, ¿ya? Como algunos reptiles. Pero en los mamíferos esto es patológico y siempre debería estar separado el corazón. Deberían ser tetracamerales, ¿ya? Ahora bien, esto puede ocurrir dentro del corazón, pero también podría ocurrir afuera del corazón, en la circulación directamente asociada a la salida del corazón. Como ustedes bien saben, la sangre sale por la vena pulmonar, o sea, la arteria pulmonar, perdón, y de la arteria pulmonar va a tomar un camino, ¿cierto? Se va a dividir en una arteria pulmonar que se va a ir hacia el lado derecho y una que se va hacia el lado izquierdo, ¿ya? Esto es cuando sale la sangre desde el ventrículo derecho. En el caso del lado izquierdo, ¿cierto? La sangre sale por la aorta. ¿Sí? Y la aorta, que sale por acá arriba, hace como una especie de curva por encima y se va hacia acá y por aquí se forma el callado aórtico que tira los vasos sanguíneos hacia arriba. Entonces, en estos animales, cuando están durante el desarrollo embrionario, ¿cierto? Comenzando a formarse sus órganos internos,
arterias pulmonares no cumplen funciones porque el animal no tiene tampoco un árbol bronquial ni un árbol respiratorio desarrollado. Y segundo, no hay intercambio a nivel pulmonar porque los animales dentro del líquido amniótico están respirando a través de la placenta. Entonces, la circulación pulmonar es innecesaria. Y como la circulación pulmonar es innecesaria, existe una comunicación que ocurre solo durante el desarrollo embrionario, en donde la arteria pulmonar está directamente conectada con la arteria aorta. Esa comunicación se llama ducto arterioso. Este es el famoso ducto arterioso. El ducto arterioso es súper útil porque desvía la sangre de la circulación pulmonar hacia la circulación sistémica, haciendo que el animal no pierda tiempo irrigando un órgano que todavía no está desarrollado y que tampoco tiene intercambio gaseoso. Entonces, la sangre se salta, se va y pasea esa zona y el animal, ¿cierto?, continúa con su intercambio a nivel de la placenta. Sin embargo, cuando el animal nace, los vasos sanguíneos del pulmón, por la hipoxia que ya están viviendo, se dilatan. Como ya se formaron, se dilataron, lo que ocurre va a ser un cambio drástico de la presión pulmonar. Va a disminuir muchísimo la presión pulmonar porque va a haber una gran vasodilatación a nivel de los pulmones. Eso hace que la sangre privilegie el flujo hacia la arteria pulmonar derecha y hacia la arteria pulmonar izquierda, ¿ya? En vez de irse hacia el ducto arterioso. Y el ducto arterioso, al sentir este descenso en la presión de sangre que fluye en su interior, va a comenzar a mostrar cambios estructurales que van a ir haciendo que se cierre o se contraiga a nivel pulmonar y posteriormente se dirija el cierre hacia el lado aórtico. Es decir, que esto se va a cerrar de esta forma, ¿cierto? Algo así. Y ustedes pueden ver cómo se está cerrando desde la pulmonar, si esta era la pulmonar, y esta era la aorta, ¿cierto? Hacia arriba, formando como una especie de chonguito. Cuando el cierre no ocurre, lo que tenemos es un conducto arterioso persistente. Esto es fisiológico hasta la segunda semana de haber nacido el animal. Si no se cierra, ya el animal tiene que ser inmediatamente corregido a través de cirugía o a través de fármacos que permitan modificar o induzcan el cierre. Las prostaglandinas inducen el cierre del conducto, así que se pueden hacer con fármacos antiinflamatorios también un cierre del conducto arterioso persistente, ¿ya? Pero cuando el cierre ocurre y es incompleto, como en este caso, se genera una condición que se llama divertículum arterioso. Este divertículum arterioso es menos común, pero genera flujo turbulento que puede desencadenar en un aneurisma en la zona donde debería haberse cerrado el conducto arterioso. Lo normal es que se cierre hasta la aorta y que tengamos un cierre completo y permanente del conducto arterioso en los animales, ¿no? ¿Dudas tienen al respecto con esto o no? Creo que he hablado demasiado, sí, mucho. Ya, vamos a seguir ahora hablando entonces de las alteraciones del corazón. No nos queda mucho, ya nos queda por re poquito para terminar la unidad de cardíaco y empezar con la de respiratorio, así que estoy re feliz por eso. La que nos falta ahora, a ver, nos faltan dos, que sería la inhibición mecánica diastólica y la falla en la circulación misma, la disfunción circulatoria. Primero vamos a hablar de la inhibición mecánica. Se refiere a un trastorno físico o estérico, que es lo mismo, por un bloqueo que impide que el corazón pueda dilatarse durante la fase de diástole. De todas las alteraciones, esta es la única que es exclusivamente diastólica. Todas las demás tienen un componente sistólico importante, ¿ya? Esta es la única que no tiene componente sistólico. Esta enfermedad, esta condición, la inhibición mecánica diastólica, se puede dar por dos condiciones fisiopatológicas. Una es la presencia de algún tipo de exudado en la cavidad pericárdica del corazón, o bien la presencia de una fibrosis o un proceso inflamatorio dentro del pericardio visceral que impide la expansión del corazón. Si ustedes se acuerdan por histología, si esta es la pared del corazón, ¿cierto? Donde está aquí el ventrículo, ¿cierto? Ahí está el ventrículo y nosotros vemos esto con un corte histológico. Nosotros vamos a tener tres capas.
en el corazón mismo. Una que es la que está aquí en el interior, ¿cierto? Que se le llamaba endocardio. Luego una segunda capa, que era la más gruesa y importante, que era esta de acá, ¿cierto? Llega hasta por ahí. Ay, estoy dibujando pésimo hoy día. Que es el miocardio. Y afuera teníamos el epicardio, pero que para nosotros, ¿cierto? Tenía dos hojitas. Una hoja que estaba pegada directamente al corazón, que se llamaba pericardio visceral, ¿ya? Y afuera de esto teníamos otra hoja, acá, que deja un espacio, ¿cierto? Y que se llama como pericardio parietal. Entre el pericardio visceral y el pericardio parietal existe una cavidad aquí que se llama cavidad pericárdica. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que la alteración por inhibición mecánica diastólica se debe principalmente a la incapacidad que tenga el corazón de poder ocupar este espacio de la cavidad pericárdica. El corazón se expande y ocupa esa cavidad pericárdica para poder expandirse. Entonces, si no puede hacerlo, no puede llenarse correctamente. ¿Por qué no podría llenarse? Porque aquí afuera hay un líquido, que sería la efusión pericárdica, que genera un tipo de condición que se llama taponamiento cardíaco, o bien este pericardio aquí está rígido y fibroso, lo que hace que el corazón, aunque se quiera expandir, no puede porque ese tejido perdió su elasticidad. Entonces no puede crecer, no puede ocupar un espacio mayor. Y eso sería lo que nosotros llamamos como pericarditis restrictiva. Entonces, el taponamiento cardíaco, lo que tenemos es la presencia de sangre, de un trasudado o un exudado, que impide que el corazón pueda llenarse. Al principio solo falla el llenado diastólico, o sea, la fase de llenado cuando el corazón se expande, pero expande o libera un volumen. Pero si hay mucho trasudado, mucho exudado, esto incluso puede incrementar la presión pericárdica y apretar, ¿cierto? Al corazón hacia adentro, y eso va a hacer que se llene mucho menos y se puede llegar hasta un llenado completamente fallido y un shock por hipovolemia. En el caso de acá, ¿cierto? Más que hipovolemia, en realidad un shock cardiogénico, pero bueno. En el caso de acá, lo que tenemos, ¿cierto? Es que el pericardio está fibroso por una infección, por una fibrosis, por algún cuerpo extraño, una neoplasia que ocupa el espacio y que impide que se pueda dilatar. A eso nosotros le llamamos pericarditis restrictiva. También podría darse en cuadro de hipertrofia cardíaca, porque la hipertrofia cardíaca, el corazón se vuelve tan rígido y grueso que también es muy difícil inflar algo que tiene paredes muy gruesas, ¿cierto? Que tiene que aplicar mucha fuerza para poder expandir. También pasa en esa condición. En el caso de la disfunción circulatoria, lo que nosotros tenemos principalmente es una falla de la sangre misma o bien de la circulación dentro de los vasos sanguíneos. Cuando la falla está en la sangre, la causa es la anemia y se debe principalmente a un descenso en el número de eritrocitos dentro de la circulación sanguínea que se manifiesta como una disminución del hematocrito en animales menores, ¿ya? Recuerden que el hematocrito es la mejor prueba diagnóstica para la anemia en perros y en gatos, a diferencia del ser humano que es la hemoglobina. Ya en el perro y en los gatos es el hematocrito. Este hematocrito, cuando se encuentra disminuido, es decir, la fracción roja está disminuida en función del plasma, estamos hablando de una anemia. Ahí están los datos de el perro y el gato, solamente se los van a aprender para el laboratorio clínico. Ahora para mi curso, para fisiopatología no es necesario, así que no se preocupen por eso, que jamás pregunto esos números. Lo que sí me interesa que sepan es qué podría producir la anemia, y eso sí que es importante. Para que ocurra anemia, hay tres mecanismos descritos para la anemia. Uno, ruptura, es decir, que los eritrocitos se están rompiendo de alguna u otra forma, ¿cierto? Se están destruyendo los pobres eritrocitos porque hay algo que los está matando. Lo que más común son las condiciones que producen una
¿cierto? Una destrucción inmunomediada, o sea que sea el sistema inmune el que la está destruyendo, como pasa en las condiciones de transfusión incompatible. Yo no sé si ustedes saben algo de los grupos sanguíneos de los perros y los gatos, pero las transfusiones incompatibles se dan en veterinaria y no es tampoco común cuando nosotros hacemos transfusiones entre animales. ¿Alguien sabe cuáles son los grupos sanguíneos que tiene, qué sistema de grupos sanguíneos tiene el ser humano? ¿Lo saben o no? ¿No? Nadie habla, están todos en silencio. O yo soy el que tengo el micrófono El silenciado. A, el AB, B y el cero. El sistema de grupos sanguíneos es el sistema AB0. ¿Ya? Y aquí en el ser humano la combinación es AB, B y O. Pero el ser humano tiene dos sistemas de grupos sanguíneos. El otro sistema es RH. Y ustedes tienen RH positivo y RH negativo. Ya, eso es en el ser humano. ¿Alguien sabe cuáles son los grupos sanguíneos del gato? ¿O los sistemas de grupos sanguíneos de gato? Como veterinarios deberíamos saberlo, ¿no? No. Ya. Si no lo saben, los gatos tienen el grupo AB. Es el más estudiado dentro de los gatos y actualmente se descubrió un nuevo grupo sanguíneo, otro sistema de grupos sanguíneos en los gatos, pero que hay muy poco estudio, así que lo vamos a dejar así como un signo de pregunta, porque es muy poco lo que se sabe acerca de él. Pero el sistema de los gatos sanguíneos es bastante interesante porque los gatos sanguíneos son bastante clasistas para su grupo sanguíneo. En los gatos solo se describen tres combinaciones posibles: A, B y AB. ¿Ya? El 95 a 98% de todos los gatos son A. Un 5 a un 2% de los gatos son B. Y menos del 0,05% de los gatos son AB. ¿Ya? O sea que la torta está bastante mal repartida, ¿qué quieren que les diga? ¿Ya? Curiosamente, todos los gatos que son A son muy compatibles entre sí y toleran relativamente bien la sangre de un B. No la aceptan del todo, pero la toleran bastante bien. Los gatos B soportan su propia sangre, pero no toleran de ninguna forma la sangre de un A. Y los AB pueden recibir libremente sangre de un grupo A y sangre de un grupo B, pero no pueden donar ni a los B ni a los A. Entre ellos sí. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. Los A corresponden a todos los gatos que ustedes conocen como domésticos. Nosotros le vamos a llamar gatos muggles, ¿ya? Los domésticos de pelo corto, los domésticos de pelo largo, todo lo que sea doméstico va a ser A. Los B son todos los gatos que son sangre pura, ¿cierto? Que son, ¿cierto? Angora, en general los siameses, y todos esos gatos egipcios y cosas raras, mutantes, ¿cierto? Son B. Y los B son rarísimos, casi no existen y son también de marca, ¿ya? En general, entonces, aquí, si tú eres un gato sangre sucia, vas a tener A. Si eres gato sangre pura, ¿cierto? Vas a ser B y los AB son gatos que son, entre comillas, raros, ¿ya? Y si ustedes le transfieren sangre de un doméstico a una de raza, lo van a matar. Así que ojo con esas transfusiones, transfieren entre domésticos y entre de raza, ya no hagan transfusiones. En realidad en el gato deberían siempre hacer una compatibilidad sanguínea antes de transfundir, pero siempre deberían considerar si es que llegase a ser una urgencia, si tienen un gato con raza, ¿cierto? No le metan la sangre de un gato de pobre, ¿cierto? Porque si no va a quedar la embarrada. ¿Ya? En el caso de los perros tenemos un problema, porque los perros tienen descrito hasta ahora 12 sistemas de grupos sanguíneos distintos. De esos, el grupo DA, que es el más conocido y el que más ha estudiado en medicina veterinaria, es
un grupo que tiene 16 combinaciones alélicas distintas. Tenemos DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, son muchísimos, ¿ya? Entonces, la posibilidad, si este es un grupo, tenemos grupo DAL, el grupo, etcétera, hay muchos tipos de sistemas, la posibilidad de que ustedes encuentren un perro que sea igual al grupo sanguíneo de otro perro es prácticamente de 1 en 100.000. O sea que tendrían que buscar 100.000 perros, hacerles prueba de compatibilidad a todos los grupos sanguíneos y ver que son exactamente iguales, para que recién encuentren uno. Así que se hace completamente diferente, o sea, difícil la transfusión entre perros. Aquí no hay así como un sesgo por raza, ya así que, aunque hay razas que tienen los DA5, por ejemplo, suelen ser pastores alemanes y cosas por el estilo, siempre hay razas que tienen más predisposición una con otra, ya, pero la gracia que tiene el perro es que tolera la primera transfusión sin problemas. Ustedes pueden tirarle sangre de cualquier perro o cualquier otro perro si es la primera transfusión que recibe en su vida. Si ustedes lo hacen, el perro lo tolera bien y va a vivir. Pero si le vuelven a transfundir la misma sangre y el animal era incompatible, van a tener una isoeritrólisis, ¿cierto? Ruptura de eritrocitos por generación de anticuerpos. ¿Ya? Así que con eso tienen que tenerlo un poco más presente. Igual el laboratorio clínico, en teoría, les deberían pasar todas las combinaciones del grupo sanguíneo del perro y el gato, ya para que las tengan presentes. Otras causas pueden ser infecciones que destruyen eritrocitos, el estrés oxidativo, que se da principalmente por intoxicación por paracetamol o consumo de cebolla, también el daño directo, o sea, que se estén destruyendo por ejemplo, un síndrome de coagulación intravascular diseminada, o por un defecto en la membrana plasmática, como puede pasar en la condición de deficiencia de la enzima fosfofructoquinasa que participa en los primeros pasos de la glucólisis de los eritrocitos. Y como los eritrocitos no tienen mitocondria, entonces no pueden producir energía a partir de otros fenómenos que no sean glucólisis. Eso significa que la membrana de la mitocondria no va a tener forma de poder recambiarse porque no hay energía dentro de ese eritrocito. Y eso va a hacer que el eritrocito se destruya. También pasa, también otra de las causas que puede generar una disminución de los eritrocitos no es la hemólisis, o sea, la ruptura, sino que es la pérdida, o sea, que se esté yendo por las orinas, que se esté yendo por las heces, que el animal esté perdiendo porque tiene una hemorragia, y eso hace que pierda eritrocitos y disminuya la cantidad de sangre disponible para el transporte de oxígeno. Y finalmente, porque hay un descenso en la producción, sería el tercer mecanismo de generación de anemia, donde no se producen porque la médula ósea ha sido destruida, como pasa, por ejemplo, en las enfermedades virales como la leucemia viral felina, o porque no hay suficientes recursos para producir los eritrocitos, como pasa en las deficiencias de vitamina K, las deficiencias de hierro, las deficiencias de diferentes cosas, o bien existe un factor depresor sobre la médula ósea que lo está apagando, como pasa en la condición de hiperestrogenemia, donde un exceso de estrógenos produce disminución de los eritrocitos. De hecho, esta es la causa por la cual las mujeres que siempre pierden sangre al día 28 de su ciclo menstrual, ¿cierto? Cuando inicia el ciclo en la fase final del diestro, las mujeres tienen este sangramiento, pierden sangre y como además viene una fase estrogénica donde tienen un exceso de estrógeno, eso deprime su médula ósea e impide la producción de eritrocitos. Entonces, el resultado es la generación de una anemia crónica que se va haciendo con el tiempo. Por eso es que es tan común que las mujeres tengan anemia cuando están en edades más avanzadas, porque el hiperestrogenismo normal que tienen durante la fase de estro hace que tengan eritropoyesis disminuida. Pero en animales la hiperestrogenemia se puede dar en animales que han sido tratados, por ejemplo, constantemente con estrógenos, como cuando quieren darle anticonceptivo estrogénico, o tienen una neoplasia ovárica que está produciendo un exceso de estrógeno en la sangre y que produce eritropoyesis disminuida. Pero la causa más común de eritropoyesis disminuida es una falla renal, una insuficiencia renal crónica, porque el riñón, en su médula renal, produce eritropoyetina. Y la eritropoyetina es la hormona que induce la maduración de los precursores megacariocytíticos eritrocíticos
a eritrocitos. Entonces, si nosotros le quitamos la eritropoyetina al sistema, no se forman eritrocitos, sino que el camino es a formar un megacariocito que va a terminar en la generación de plaquetas. Entonces, como signo clínico, todas las insuficiencias renales crónicas van a producir anemia normocítica normocrómica, que es una anemia clásica por disminución en la eritropoyesis. ¿Ya? Así que significa que los eritrocitos son muy pocos, pero son normales. ¿Ya? Aquí tienen nombres, estos son solamente para que los estudien, nombres de diferentes cosas que tienen pérdida de sangre, la epistaxis es la pérdida de sangre a través de la nariz, ¿cierto? La melena es la sangre digerida en las heces, la hematoquesis es sangre fresca en las heces, la metamesis es sangre en el vómito, ¿cierto? La hematuria es sangre en la orina, la hemoptisis son escupos o más que escupos es estornudos con sangre. La petequia es, ¿cierto? Pequeñas manchitas de hematomas pequeños que miden entre 3 milímetros en la superficie de la mucosa o la piel. El púrpura es cuando es una condición autoinmunológica que produce manchas eh, em, de color morado, ¿cierto? Que son por hematomas pequeños, ¿cierto? En la piel de los animales tenemos la equimosis, que cuando son ciertos moretones más grandes, que miden más de 2 centímetros. Y la menorragia sería la liberación de sangre desde la vulva. Ay, perdón, es que algo me está causando alergia. Oigan, una pregunta, no sé si lo saben por reproducción, pero ustedes saben que las perras, cada vez que empiezan su fase proéstrica, ¿cierto? Van a tener sangrado vaginal. Este sangrado vaginal, a diferencia de las seres humanas, se debe no a una ruptura del endometrio, sino que se debe a diapedesis, es decir, un proceso muy parecido a lo que pasa en la inflamación, pero los eritrocitos salen, ¿cierto?, desde la mucosa vaginal o desde la mucosa uterina, ¿ya? Eso significa que ustedes ven sangramiento en las perras cuando están en la fase de estro, ¿cierto?, en la fase inicial del ciclo reproductivo. Y ese sangramiento, aun cuando la hembra esté ovario histerectomizada, se puede generar igual, porque recuerden que si ella está con una terapia de hormona o tiene un exceso de producción de estrógeno a nivel de la glándula adrenal, podría producir la diapedesis a nivel de la vagina también, ¿ya? Pero yo no sé si ustedes saben si las gatas sangran. No, no Bueno, sangran. O no se déjeme puede, corregirte porque no se sí ha sangran las gatas. visualizado. Ah, es que nos pasaron eso hace poquito. Sí, no. Las gatas sí sangran. El problema que tienen es que el sangramiento es muy poco. Es tan poco que muchas veces no es visible. A Y eso me como, refería. y como el animal es cierto, el gato en general se limpia mucho, las gatas, entonces es muy poco probable que se pueda observar cómo pasan las perras, ¿ya? Pero sí, sí sangran. Sangran poco, pero sí lo hacen. Para terminar con la parte cardiovascular, vamos a hablar de las disfunciones que son por obstrucciones de vasos sanguíneos. Las causas son las trombosis. Yo no voy a hablar de síndrome de coagulación intravascular diseminada porque ya creo que lo he explicado 559.000 veces en este curso. Así que nos vamos a ir a las trombosis y los mecanismos de generación de trombos. Recuerden que los trombos son pequeños coágulos formados por plaquetas, ¿cierto? Que van en la circulación sanguínea, pero a veces pueden llevar más cosas que solo plaquetas, ¿ya? A veces llevan plaquetas, eritrocitos y células de la respuesta inmunológica, ¿cierto? Que forman ciertos coágulos más grandes, pero también podrían llevar células metastásicas de cáncer. Y ahí se generan trombos metastásicos, ¿ya? Pero la obstrucción por un trombo significa que hay una masa de células que está produciendo la obstrucción y que generalmente son plaquetas. La causa más común es la de lesión directamente sobre el endotelio, es decir, que nosotros dañamos el endotelio y indujimos la liberación de factor tisular que llevó a la generación de una cascada de la coagulación. Las causas pueden ser, ¿cierto? Destrucción por, ¿cierto? Una sepsis, por un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o SIRS,
los traumas, la vasculitis, la aterosclerosis, la presencia de catéteres, o incluso cuando nosotros les ponemos a los animales, ¿cierto? Vías, también podemos inducir, si tenemos la vía por mucho tiempo, la presencia de lesiones que lleven a la generación de pequeños coágulos que pueden generar trombos futuros, ¿ya? Lo otro sería una anormalidad de flujo sanguíneo, que sería cuando los animales tienen estancada la sangre, y al estancarse la sangre, el calcio se acumula porque sale de las células producto de su propio metabolismo, y ese calcio participaba en la activación de los factores de la coagulación. Entonces se genera coagulación espontánea. Esto pasa principalmente cuando tenemos obstrucción de vasos o flujos lentos, como pasa en las varices, o aumento de la viscosidad de los animales que están muy deshidratados y que tienen un VHS muy alto, o en aquellos animales que tienen una presión continua sobre un vaso sanguíneo venoso que obstruye e impide el paso de la sangre, como pasa en los animales que están en decúbito continuo, ¿ya? Los animales que están, ¿cierto?, en coma. Y lo último sería la hipercoagulabilidad, o sea que existe un exceso de coagulación porque hay algo que está activando las plaquetas o bien algo que está induciendo que aparezcan muchos factores de la coagulación y que aparezcan menos inhibidores de la coagulación. Estas condiciones son más raras, ¿cierto? Se pueden dar por neoplasia, por sepsis también, por un síndrome de coagulación intravascular diseminada, donde se consumen todos los factores inhibidores y coagulatorios, y después la nueva síntesis puede producir ciertas estas condiciones. También en enfermedades intestinales, hemolíticas, ¿cierto? Pancreáticas, donde se generan destrucción de plaquetas u otras moléculas y se van liberando células que se van liberando, factores de la sangre. Pero lo más común en la hipercoagulabilidad es el estrés, ¿ya? O sea que el animal tenga un exceso de ACTH y la ACTH activa receptores sobre las plaquetas y eso induce agregación plaquetaria. Así que es una de las causas más potentes de trombosis en los animales. A estos tres mecanismos se les conoce como la triada de Virchow y es lo que genera, ¿cierto?, principalmente los trombos en los animales. Listo. ¿Dudas? ¿No? Entonces pasamos a las alteraciones respiratorias. La verdad es que vamos a pasar solamente cosas muy generales para que darles como tiempo para ustedes descansar. Primero recuerden que el sistema respiratorio es un sistema que para nosotros va a estar dividido en dos sistemas. Un sistema que va a ser la vía conductiva y de intercambio, que sería lo que pasa en todas las vías aéreas, ¿cierto? Las fosas nasales, los senos paranasales, la laringe, la tráquea, los bronquiolos y los sacos alveolares. Y el segundo va a ser el sistema de la ventilación, que está formado por el diafragma, los intercostales externos, ¿cierto? Los intercostales internos y los músculos abdominales, así como la cavidad pleural, que participan en permitir o generar la fuerza necesaria para que el aire se mueva a través del sistema de la conducción y llegue a las zonas de intercambio. ¿Ya? Obviamente las fallas respiratorias pueden ser a nivel de los dos sistemas, por eso es que hay enfermedades respiratorias que ocurren no por el pulmón, sino que ocurren porque hay una alteración muscular o porque el animal tiene, por ejemplo, una alteración cardíaca que impide que el oxígeno viaje hacia los tejidos. ¿Cuál es la única función que tiene que cumplir el sistema respiratorio? Principalmente es mantener el oxígeno y el CO2 bajo condiciones fisiológicas en el animal, o sea, el oxígeno alto y el CO2 bajo. Cuando lo consigue, el CO2 no se acumula, por lo tanto se evita la formación de ácido carbónico en la sangre. Y eso hace que el pH se mantenga relativamente cercano a 7. Por eso es que cuando los animales tienen exceso de CO2 en la sangre, se genera acidosis respiratoria, porque el CO2 tiende por una curva, que no sé si se acuerdan ustedes de fisiología, el CO2 es capaz de interaccionar con las moléculas de agua y las células tienen en su superficie una enzima que se llama anhidrasa carbónica, que toma el CO2 y el agua y lo transforma en ácido carbónico, ¿ya? Y este ácido carbónico se puede descomponer en bicarbonato y un protón, ¿ya?
que actúa como un efecto tampón. Pero cuando el CO2 es muy alto, la curva se desplaza hacia el ácido carbónico. Y por eso que los animales terminan generando acidosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, eh, la función principal del sistema respiratorio va a ser mantener el suministro de oxígeno tisular y la eliminación del CO2 al ambiente. Pero como consecuencia de esto, también va a regular el pH de la sangre. Aquí hay algo que tenemos que corregir. Creo que sí o no. No, no sé. Bueno, hay alguna parte que hay que corregir algo, pero aquí todavía no es. En los animales, la ventilación es activa en su fase inspiratoria y en su fase expiratoria. Aquí está, esta es la palabra que hay que corregir, expiración. A pesar de que quizá te dijeron que la expiración en los animales era pasiva, no es así. ¿Ya? En los perros y en los gatos se necesita contracción para también expirar la sangre. Eso es un poco distinto a lo que pasa con el ser humano, ¿ya? La inspiración requiere de la contracción de los músculos intercostales externos, que son los que están afuera, y eso levanta las costillas, y del diafragma, que al contraerse se repliega desde la zona interna de la cavidad torácica hacia la zona de la cavidad abdominal, aumentando el diámetro de la cavidad torácica. Eso hace que la presión baje. Y al bajar la presión, el aire se mueve de más presión que viene en el aire ambiental y se mete hacia adentro del pulmón. Ahora, en la fase expiratoria, lo que ocurre es que el diafragma se relaja y los intercostales externos también se relajan. Por eso que sigue siendo pasivo, pero se necesita de la contracción del músculo traqueal para que la sangre, o sea, para que el aire pueda fluir con la velocidad necesaria para salir. Y en los casos de los perros machos, se requiere la contracción abdominal para incrementar más la presión abdominal y con esto permitir la salida de aire desde el pulmón hacia la vía exterior. En las hembras esto no es necesario porque las hembras inspiran y expiran un volumen menor. Entonces, en el caso de los machos, la contracción de las abdominales también es un proceso activo durante la fase de expiración. Ahora, los intercostales internos, que son aquellos músculos que se encuentran bajo los intercostales externos, son músculos que no se utilizan en condiciones fisiológicas, son músculos blancos, ya que no tienen un metabolismo aeróbico, sino que un metabolismo anaeróbico y por lo tanto se fatigan rápido. Estos músculos cuando se contraen hacia el interior, haciendo más chica la cavidad torácica. Por lo tanto, participan, si es que llegasen a cumplir funciones, en la expiración más que en la inspiración. Son músculos expiratorios, ¿ya? Cuando estos se contraen, se mete hacia el interior la piel y todos los músculos de la zona de las costillas, simulando un animal raquítico, pero no está raquítico, sino que se le están metiendo los músculos hacia adentro porque los intercostales internos se están contrayendo hacia el interior. Y cuando eso pasa, se genera el famoso signo de tiraje. Es un signo que se manifiesta exclusivamente en animales que están teniendo una falla expiratoria y grave. Cuando ustedes ven un animal con tiraje, es un animal que requiere ventilación asistida, no es un animal que hay que pensar si es que hay que ponerle la ventilación. No, ustedes tienen que pescarlo y traquetubarlo al tiro, porque ese animal se va a morir. ¿Y por qué se va a morir? Porque los intercostales internos son músculos blancos, se fatigan rápido. Y el animal solo está viviendo porque estos músculos que están contribuyendo a la expiración, que se están contrayendo, están contribuyendo a la respiración. Y no lo va a poder mantener por mucho tiempo. Entonces, hay que darle ventilación asistida sí o sí a un animal que esté manifestando tiraje. Ojo, que es diferente a lo que pasa con animales raquíticos, a pesar que se ve muy parecido, solamente se va a ver las costillas marcadas en la fase de expiración. ¿Ya? Algo tenía que decir antes de hablar de esto. Bueno, de ahí lo hablaré. El, en los animales existe un volumen que en fisiología también les debieron enseñado que se mueve durante cada fase de respiración que se llama volumen corriente. El animal tiene una inspiración en reposo y una expiración en reposo. Una inspiración en reposo y una expiración en reposo. Este volumen que mueve el animal, ¿cierto? Se le llama volumen corriente y se mide con espirómetros.
Sin embargo, la capacidad ventilatoria del animal es mucho mayor que esto. Un animal puede hacer una ventilación activa y generar una gran inspiración que termina generando, ¿cierto?, un aumento en el volumen que ingresa al interior de los pulmones, ocupando lo que se conoce como el volumen de reserva inspiratorio. Y al mismo tiempo un animal también podría expulsar más si activa, ¿cierto?, más activamente o hace más patente el uso de los músculos de la expiración para botar más aire desde la cavidad pulmonar hacia el exterior, ¿ya? Si lo hace, se ocupa el volumen de reserva expiratorio. Es decir, que cuando los animales no son capaces de suplir su función biológica con el volumen corriente, pueden echar mano a volúmenes de reserva. Y eso va a generar la amplitud, un cambio en la amplitud del patrón respiratorio de los animales. Si nosotros vemos cuántas veces un animal respira por minuto, a eso nosotros le llamamos como frecuencia, ¿cierto? Y la frecuencia respiratoria es de 10 a 30 en el perro y de 20 a 42 en el gato. Pero además los animales pueden hacer un cambio en la amplitud de la respiración, o sea, respirar mucho más y mucho menos. Estas condiciones son mucho menos habladas que las condiciones que cambian la frecuencia, por lo que nosotros tenemos que estudiarlas todas. Cuando un animal tiene un patrón de respiración normal, nosotros le llamamos como eupnea, pero la eupnea tiene una frecuencia normal y una amplitud normal, ¿ya? Esas dos condiciones se tienen que dar. Sin embargo, un animal puede incrementar su ventilación. Vamos a poner una diapositiva en blanco para que se lo entiendan mejor. Esto sería la eupnea. Uy, qué horrible el dibujo. ¿Ya? La eupnea, pero un animal podría incrementar la cantidad de aire que ingresa a lo que nosotros le vamos a llamar como hiperventilación, o podría disminuir la cantidad de aire que ingresa a lo que le vamos a llamar como hipoventilación. ¿Sí? La forma de aumentar el aire que ingresa es a través de, uno, un incremento en la frecuencia de respiración. Este incremento en la frecuencia, pero sin incrementar la amplitud, se le llama taquipnea. ¿Vamos? Taquipnea. Pero también el animal podría mantener la frecuencia, pero solamente aumentar la amplitud, sin aumentar la frecuencia, ¿cierto? A esto se le llama hiperpnea. Cuando el animal hace las dos cosas juntas, nosotros decimos que está hiperventilando. El animal también podría, perdón, pero no sé qué me pasa quedando con una tos. Algo está haciéndome una alergia horrible. El animal podría hacer lo opuesto, ¿cierto? Bajar la frecuencia. A eso se le llama bradipnea. Y también el animal podría producir una disminución de la amplitud, pero sin bajar la frecuencia, a lo que nosotros le llamamos como hipopnea. Esto es fisiología, ¿ya? Y también se podría producir la ausencia completa, lo que se le llama como apnea. Lo que pasa en los animales que tienen apnea del sueño, por ejemplo, ¿ya? Ahora bien, generalmente la hipo y la hiperventilación nunca van así como en libros, ¿ya? Son fenómenos que se suman, que se juntan. La hiperventilación puede llevar a un episodio de hipoventilación y después uno normal y a una hiperemnea y una hipopnea y así sucesivamente. Eso configura diferentes patrones de respiración en los animales. A esos patrones de ventilación nosotros los vamos a llamar como patrones especiales de ventilación cuando los podamos distinguir, y si no los puedo distinguir son simplemente patrones hiperventilatorios, compensatorios, ¿ya? Los patrones más clásicos que tenemos son estos cuatro. Uno se llama el patrón ventilatorio de Cheyne-Stokes o respiración periódica, en donde el animal parte desde una apnea
y hace una hiperventilación gradual, una hiperpnea gradual, que lleva a una hipopnea gradual y después a un episodio apneico. Luego repite una hiperpnea gradual y una hipopnea gradual y después vuelve a repetir. Esta respiración es clásica en animales que están soñando. Ya ustedes pueden ver a sus perros si es que se ponen a tener pesadillas. Ustedes no despierten al perro aunque se mueran de pena y lo ven sufriendo y vean cómo está respirando, porque el animal te va a mostrar un chain Stokes. Entonces ahí aprovechen de decir, pucha, lo siento perro, pero es por mi aprendizaje, así que te voy a dejar sufrir un poco más en el sueño que estás teniendo y vean, ¿cierto?, su chain Stokes. Pero en condiciones patológicas se puede dar con animales que tienen fallas cardíacas, que estén hipoxigenando y que estén generando una depresión cerebral o alteraciones dentro del núcleo respiratorio del tracto solitario. Otro patrón que tenemos, el patrón de respiración de Biot o respiración atáxica, en donde tenemos episodios de hiperapnea seguidos por episodios de apnea que repiten a hiperapnea. Es como que el animal deja de respirar, se queda sin respiración y cuando lo luego vuelve a respirar, respira muy grande, así como y se queda sin respirar de nuevo y vuelve a repetir y así sucesivamente. Esto se da cuando ustedes sobredosifican con opioide a un animal o bien cuando tenemos una lesión como una meningitis muy grave dentro del sistema nervioso central. El otro patrón que tienen es el patrón de ventilación agónico o gasping. Este patrón de ventilación agónico se da en los pacientes que están a punto de morir o cuando recién nacen. Estos se caracterizan porque el animal está sin respiración, pero vocaliza en algún momento abriendo y extendiendo su cabeza para poder incorporar aire dentro de su vía como mecanismo de compensación. Hace así. Y después, ya, y finalmente ustedes ven que ya está muriendo. Un animal que está adulto y que tiene gasping es porque es un animal que ya se está muriendo, o sea, no hay mucho que hacer con él. Y finalmente tenemos el patrón de ventilación de Kussmaul, que es el patrón ventilatorio acidótico clásico de los animales con acidosis, porque es una hiperventilación constante que genera una hiperapnea constante que a veces puede tener taquipnea. Ya, este patrón se caracteriza por ser sostenido. Todo el tiempo el animal lo está manteniendo y es porque el animal está acidótico en su sangre y el sistema respiratorio cree que está aumentado el CO2, pero no es el CO2 el problema, es otro ácido el que está contribuyendo a la acidosis. Y puede ser, por ejemplo, el ácido úrico, la presencia de la cetoacidosis diabética, la presencia, por ejemplo, de ácido láctico en exceso en la sangre, como por ejemplo las vacas que tienen acidosis ruminal suelen tener también un patrón ventilatorio de Kussmaul. ¿Ya? Y también se puede dar en sepsis cuando se destruyen células y se liberan factores ácidos que se encuentran en el interior del citoplasma celular. Listo, hasta aquí vamos a llegar porque si yo empiezo a hablar de esto, tengo que terminar esta clase, así que vamos a seguir la próxima clase. ¿Hay alguna duda, chicos, con lo que hemos visto hoy día?